Un horno de combustión se alimenta con 5 kmol por hora de aire y 1 kmol por hora de un gas de combustión que está formado por una mezcla de gas de horno alto y gas de coquería, ¿no? Y el aire utilizado en el proceso tiene estas composiciones, ¿no? En este caso, las composiciones para el gas de horno alto, 0.10 para el CO2, 0.25 para el CO, 0.05 para el hidrógeno y 0.6 para el nitrógeno, ¿no? El gas de coquería también acá nos da su composición y la composición del aire, ¿no? Que entra para la combustión. Nos dicen, ¿no? Los gases de combustión están formados por una mezcla. Bueno, este de aquí tiene que ser CO2, ¿no? Aquí hay un error de tipeo, me supongo. Entonces, ¿qué sería? CO2, agua, oxígeno y nitrógeno, ¿no? Siendo 0.0630 la fracción molar de agua en los mismos, ¿no? Calcular los grados de libertad, los kilogramos por hora de gas combustible que entran como alimentación del horno, ¿no? Entonces, aquí hay que hacer bien nuestro análisis de grado de libertad, ¿ya? Primero dibujamos nuestro diagrama de flujo para ver las entradas y salidas, ¿no? Entonces este va a ser nuestro reactor. Entonces este es nuestro reactor que va a ingresar, ¿no? Va a ingresar en primer lugar. Entonces es una mezcla, ¿no? Es una mezcla de dos gases, el gas de horno alto y el gas de coquería. Entonces lo voy a poner como tal. Lo voy a poner como que primero se mezclan previamente y luego entran todos juntos, ¿no? ¿Está bien? Así. Entonces tal que este punto de aquí es un mezclador. Cuando han visto recirculación, problemas de recirculación, ahí ya ven el tema de lo que son los mezcladores, ¿no? Que simplemente van a combinar dos flujos, ¿no? Entonces ya está. Este va a ser nuestro mezclador. Ahora, por otro lado va a entrar aire, ¿no? Entonces va a entrar aire, que es otro flujo, ¿no? Entonces aquí vamos a poner el aire, que entra por este lado, ¿no? Y a la salida nos dicen que solo en los gases de combustión de salida vamos a tener solo CO2, agua, oxígeno y nitrógeno. Entonces vamos a comenzar a colocar lo que son, lo que dicen cada uno, ¿no? Entonces, ya, este de aquí va a ser el horno alto, ¿ya? Este va a ser el flujo de horno alto, le voy a poner un flujo H, ¿eh? H, este le voy a poner un flujo para lo de la coquería, ¿no? El gas de coquería, C, ¿no? Entonces en total aquí va a ser un F, entonces este va a ser el aire y este va a ser la salida, ¿no? Entonces estamos poniendo el nombre de los flujos, nada más. Entonces para H vamos a tener en nuestra composición, le voy a bajar un poco la letra. Entonces vamos a tener CO2, ¿está bien? Entonces este vendría a ser nuestros elementos, nuestros componentes de este flujo, y adicionalmente sus fracciones molares, ¿no? 0.25, por otro lado del nitrógeno, del hidrógeno 0.05, y por otro lado para el nitrógeno 0.6, ¿no? Entonces ya está. Ahora para el otro, para el de coquería, el gas de coquería, vamos a tener que entra CO2, ¿no? 0.05, por otro lado CO, ¿no? El CO es 0.10, por otro lado tenemos el hidrógeno, que es 0.55, por otro lado tenemos al metano, estoy ingresando metano, 0.30, y nada más, ¿no? Perdón, 0.30. Entonces todos suman 100. Entonces esto es lo que va a entrar de la composición del gas de horno alto y el gas de coquería, ¿no? Entonces estos se van a mezclar y al final aquí en el flujo F vamos a tener CO2, vamos a tener CO, vamos a tener hidrógeno, vamos a tener nitrógeno y vamos a tener también metano, ¿no? Recuerden que hay metano. Entonces tener metano, hidrógeno, CO, CO2, nitrógeno, ¿no?
y lo demás. Entonces ya, pero no sabemos cuánta es la cantidad ni el porcentaje, ¿no? Ya, pero sabemos que 1 kilomol de un gas de combustión. Entonces el flujo F es de 1 kilomol, ¿no? Entonces ese flujo es de 1 kilomol. Por ahí estamos. Ya. El flujo F es de 1 kilomol. ¿Está bien? Ya. Ahora, el flujo del aire. Ahora vamos a poner la composición del aire. Nitrógeno 0.79. Para el oxígeno 0.21. Y por otro lado su flujo es de 5 kilomol, ¿no? Entonces ya tenemos el flujo de aire, ¿no? Ya. Ahora, a la salida vamos a tener que CO2. Vamos a tener agua. Vamos a tener oxígeno y nitrógeno, ¿no? Eso vienen a ser los gases de combustión. Y bueno, vamos a tener la fracción molar de agua es 0.0630, ¿no? 0.0630, ¿no? Eso es lo que nos da de datos, ¿no? Ahora, entonces, ya están todos los datos puestos en nuestro diagrama de flujo. Perdón, un minuto. Reanudamos. Entonces, aquí tenemos ya todos los datos del problema en nuestro diagrama de flujo, ¿no? Ahora sí podemos hacer nuestro análisis de grados de libertad. Entonces vamos a tener algo más amplio, ¿no? Vamos a tener el balance, número de variables independientes, número de ecuaciones de balance, número de flujos, número de relaciones, número de composiciones. En el mezclador, luego vamos a tener el balance global y el balance de todo, ¿no? Entonces, las variables independientes para el mezclador nada más, porque hemos colocado un mezclador, entonces aquí tenemos 4, son 8 más 5, 13, ¿no? Entonces para el variable, ahí vamos a tener 13 variables. No vamos a tener ninguna reacción porque simplemente es un mezclador. Ecuaciones de balance por cada uno de los componentes serían 5, ¿no? Flujos específicos, tenemos un flujo que es el flujo de el F, ¿no? ¿Sí? Estamos analizando aquí H, C y F, ¿no? Y este es el mezclador. Entonces en el mezclador, como les decía, hay 4 aquí variables, aquí hay 4 variables y aquí hay 5, ¿no? Entonces tendríamos 3. Ecuaciones de balance, vamos a tener hidrógeno, nitrógeno, CO, CO2 y metano, ¿no? Entonces con eso tendríamos 5. Flujos específicos, tenemos un flujo, ¿no? Entonces ya tenemos un flujo. Relaciones, no tenemos ninguna relación porque no hay porcentajes ni nada por el estilo. Entonces aquí lo tenemos que analizar las composiciones de la corriente H más la corriente C, ¿no? En este caso tendríamos 3 y 3 son 6, ¿no? Entonces sería menos 6. Entonces con ello tendríamos grados de libertad, sería 13 menos 12, ¿no? Sería 1 grado de libertad. Ahora, el balance, el análisis de grado de libertad a nivel global, ¿no? Sería solo las entradas y salidas, ¿no? En este caso, vamos a considerar la corriente H, la corriente C, la corriente A y la corriente S, ¿no? Entonces las variables serían 1, 2, 3, 4, 5, 6, más 8, 14, ¿no? Entonces 14. Ah, claro, tenemos que considerar las 3 reacciones, ¿cierto? Entonces tendría, sí, está bien, está bien. 14 más 3. Entonces para el análisis de libertad global tendríamos las variables independientes, 14 variables más las 3 reacciones que se van a dar, ¿no? Las ecuaciones de balance van a ser por cada componente, ¿no? Para el oxígeno, para el nitrógeno, para el agua, para el CO2, para el CO, para el metano, ¿no? Entonces tendríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, ahí CO, ¿no? Claro, 7. Entonces sería menos 7. Flujos, a nivel global solo tenemos un flujo, ¿no? Que vendría a ser el del aire. Relaciones, por otro lado, tampoco tenemos.
composiciones específicas vamos a tener en las entradas, ¿no? 3, 3, 6, 7 y una 8, ¿no? Entonces con eso tendríamos menos 8. O sea, aquí son 3, aquí también son 3, son 6, 7 y aquí una 8, ¿no? Entonces los grados de libertad, por ende, nos saldría también un grado de libertad, ¿no? ¿Sí? Perdón, se borró. Bien, entonces, ahora para todo el proceso, ahora aquí es el problema, ¿no? Tenemos que considerar ahora sí todo, ¿no? Ahora, sería aquí 4, 4, son 8, más 5, 13, más 2, 15, más 4, 19, ¿no? 19 más las 3 reacciones son 22. ¿Está bien? Eso es como cuando analizan problemas de recirculación, ¿no? Ahora, ecuaciones de balance serían la suma de las otras ecuaciones, ¿no? Serían menos 2. ¿Está bien? Flujos específicos, aquí vas a considerar dos flujos, ¿no? ¿Ya? Relaciones, no tienes ningún tipo de relación. Y vamos a ver las composiciones, ¿no? Las composiciones aquí son 3 y 3, 6, 7 y una 8, ¿no? Entonces, menos 8. Entonces, para todo el universo, ¿no? Del proceso, universo o proceso, vas a tener 22 menos 2, menos 14, son 8, ¿no? Menos 8, 0. Entonces, para todo el proceso vas a tener un grado de libertad 0, ¿no? Entonces, no te faltan datos ni nada por el estilo, ¿no? Todo bien. ¿Preguntas respecto al análisis, por favor? Que es un poco más complicado que resolverlo. ¿Todo claro? Eso, y no podría ser como, por ejemplo, o sea, que entren como que por separado de frente al reactor, por ejemplo, el flujo del horno alto y luego el de coquería. Así podríamos analizarlo, o sea, Sin sin el el mezclador. mezclador, o sea, sería mal ponerlo así. Ajá. Ya, el problema que vas a tener si lo consideras que entra uno por un lado y el otro por el otro lado, es que ¿dónde vas a poner el flujo? ¿Dónde colocarías el dato del flujo en tu diagrama? A menos que a uno le pongas x, al otro le pongas 5 menos x de flujo, ¿no? El problema Ah, es el flujo, claro. porque tienen que estar juntos. No, perdón, es uno, ¿no? O sea, un kilomol, ya. Si tú lo pones uno por aquí que entra y el otro por allá, ¿dónde vas a colocar ese flujo? En ninguno de los dos lados puedes ponerlo uno, ¿no? Sino que uno sería x y el otro uno Claro. menos x, ¿no? Ujú. Ya. Ya, ya, gracias. Entonces, el análisis de grado de libertad lo puedes considerar con el mezclador para que analices mejor, ¿no? Las composiciones, porque aquí te dicen que se va a mezclar estos dos tipos de gases, ¿no? Entonces se forman estos dos gases con diferentes composiciones. Primero hay una mezcla, luego entran todos, ¿no? Y luego, bueno, se hacen la combustión, ¿no? Entonces aquí hay un mezclador. Cuando hay un mezclador, siempre tienen que hacer este análisis, ¿no? Ya saben, con problemas de recirculación. Ahora, si ustedes lo analizan de otra forma, quizás puedan equivocarse, ¿no? Entonces, siempre que le digan que hay una mezcla, obviamente van a poner un mezclador. Y aparte, las composiciones eh, tienes que tenerlas en cuenta bastante. Y bueno, y de esta forma ya se toma en cuenta todo, ¿no? Y te sale cero, ¿no? No hay ningún problema. Todo está correcto. Entonces, ahora vamos a comenzar a resolverlo, ¿no? Que es un poco más sencillo, considero, que hacer el análisis de grado de libertad, que a veces te complicas. Entonces, CO, vamos a poner las relaciones, ¿no? CO más un medio de oxígeno te va a dar CO2, ¿no? Ahora, por otro lado, tienes la combustión del hidrógeno más oxígeno, bueno, sería un medio de mol de oxígeno, para que te dé agua, ¿no? ¿Qué más? CO, hidrógeno, ¿qué más combustión? El metano, ¿no? El metano. El metano más, el balance, ¿dónde está? Está 2 moles de oxígeno, para que te dé CO2 más agua, ¿no?
2 moles de agua, si no me equivoco. Listo. Entonces, estas son nuestras tres reacciones, ¿cierto? Ahora lo que vamos a hacer es comenzar a... aquí tenemos a colocar los valores. Ahora sí. Entonces, lo que vamos a hacer es considerar esto, ¿no? Como aquí los moles totales en el flujo F es 1 kilomol, ¿no? Entonces lo que yo voy a hacer es suponer que el flujo del H, por ejemplo, es X kilomol. ¿Está bien? Por tanto, los moles de C serían 1 menos X, ¿no? ¿Está bien? Kilomol. Eso es lo que te estaba mencionando. En la suma total de ellos dos va a ser 1 kilomol recién, ¿no? Eso es lo que ingresa. Si tú lo pones por separado, que ingresan al reactor, tendrías que ponerlo así, ¿no? X kilomol y el otro 1 menos X kilomol que va a ingresar. Entonces se juntan y te forman 1 kilomol. Entonces, teniendo en cuenta estos valores de flujo, vamos a hallar los moles de cada uno de los componentes, tanto en H como en C. ¿Está bien? Entonces, los moles de CO2 en H sería 0.1 por X, ¿no? Entonces aquí lo voy a colocar de una vez, ¿ya? Sería 0.1 X. Para CO también, ¿no? X. Para el hidrógeno, X también, perdón. X. Y para el oxígeno, para el nitrógeno, vas a tener igualito, ¿no? X. Entonces ahí tendrías ya ya en moles, ¿está bien? Entonces la única diferencia va a ser que en C vas a tener 0.005 por 1 menos X. ¿Está bien? Entonces ya no, esto ya serían los moles, ¿no? De cada uno de los componentes de los flujos. Entonces yo quiero saber... Ya está. Entonces, yo puedo saber los moles de metano, ¿no? Los moles de metano puedo decir que es 0.30 por 1 menos X, ¿no? Entonces puedo saber por la relación estequiométrica, ¿no? 0.3, 1 menos X. Entonces ya puedo saber cuántos moles son los de oxígeno, ¿no? Son el doble. Ahora, los moles de hidrógeno vendrían a ser los moles de aquí más los moles de aquí, ¿no? O sea, 0.05x, ¿no? Más 0.55 por 1 menos x. Entonces, con ello ya tendría los moles de hidrógeno, ¿no? ¿Está bien? Esos serían los moles de hidrógeno que van a reaccionar. Y los moles de CO vendrían a ser también la suma, ¿no? 0.25 más 0.01 por 1 menos x. 0.1 por 1 menos x. Entonces sería 0.25 más 0.25x, ¿no? Más 0.1 por 1 menos x, ¿no? Entonces eso vendría a ser los moles de CO que van a reaccionar para entrar en combustión. ¿Está bien? Entonces hasta ahí ya tenemos las relaciones, ¿no? De lo que va a reaccionar cada uno de los componentes, ¿no? Que son el CO, el hidrógeno y el metano, ¿no? Ahora, vamos a hacer el balance en la salida, ¿no? O sea, yo puedo plantear las ecuaciones de balance para saber cuánto son los moles de salida de los componentes del CO2, del agua, del oxígeno, del nitrógeno, ¿no? Entonces voy a poner aquí a la salida, ¿no? A la salida voy a tener los moles de CO2, ¿a qué van a ser igual? Entonces, a la salida vas a tener los moles que entraron, ¿no? Que era 0.10x en el H, en el flujo H, recuerda, en el flujo H más los moles que entraron en el flujo C, más los moles que
se han formado, ¿no? Entonces, ¿cuántos moles de CO2 se han formado? Se han formado la misma relación de moles, la misma cantidad de moles de CO2, de CO que habían, pues, ¿no? Adicionalmente a la misma cantidad de moles de metano que habían, ¿no? Según la forma estequiométrica. O sea, por una mol de CO se formó una mol de CO2. Por una mol de metano se formó una mol de CO2. Por tanto, si yo tendría 0.25x más 0.1 por 1 menos x moles, se han formado la misma cantidad de moles de CO2. Entonces ahí voy a tener, ¿no? 0.025x más 0.1 por 1 menos x. Eso vendría a ser los moles formados de CO2, pero producto de la combustión del CO. Ahora, producto de la combustión del metano va a ser 0.3 por 1 menos x, ¿no? ¿Está bien? Esos son los moles de CO2. Por otro lado, los moles de agua. ¿A qué van a ser igual los moles de agua? Entonces, los moles de agua va a ser igual a qué. Básicamente, producto de la reacción de combustión del hidrógeno y del metano vas a tener agua, ¿no? Entonces, si tú te das cuenta, en la reacción de la combustión del hidrógeno, ¿no? Una mol de hidrógeno se forma una mol de agua, ¿no? Entonces, igualito, ¿no? 0.05x más 0.55 por 1 menos x, ¿no? Entonces, eso vendrían a ser los moles de agua que se han formado, porque recuerda que en la entrada tanto de H como de C y de A no hay agua, ¿no? Entonces los moles de salida de agua van a ser los moles que se han formado, ¿no? Producto de estas dos reacciones. Entonces ya tienes lo del hidrógeno. Entonces para el agua, en este caso, si se han formado se han reaccionado 0.3 por 1 menos x moles de metano, se forma el doble, ¿no? Entonces más 0.6 por 1 menos x, ¿está bien? Entonces ahí tendrías los moles de agua. Por otro lado, los moles de oxígeno, entonces aquí vas a analizar bien los moles de oxígeno, ¿no? Ya. Entonces, los moles de oxígeno van a ser los moles que entraron, ¿no? Ahora sí tienes entrada de oxígeno, que es en el aire, ¿no? Entonces es 5 kilomol multiplicado por 0.21, recuerda. Esos son los moles de entrada de oxígeno, ¿no? ¿Ya? Todo esto menos los moles que han reaccionado, ¿no? Entonces vas a tener los moles que han reaccionado tanto de la primera como en la segunda y en la tercera reacción. Entonces sería menos, vas a poner aquí grande, ¿no? 0.125x, que vendría a ser la mitad de los moles que han reaccionado de CO, más 0.05 por 1 menos x, ¿no? Es la mitad. Entonces todo entre 2. Más, para el caso del hidrógeno también es la mitad, ¿no? Entonces sería 0.025 x, ¿no? Más 0.275 por 1 menos x, ¿no? Entonces ahí tendrías lo que ha reaccionado para la combustión del hidrógeno, y luego para la combustión del metano, perdón, vas a tener el doble, ¿no? O sea, por una mol de metano reaccionan 2 moles de oxígeno, entonces sería el doble. 0.6 por 1 menos x, ¿no? Que se han consumido. Entonces ya tenemos los moles de oxígeno. Por otro lado, los moles de nitrógeno es un poco más fácil porque no tienes no hay combustión ni nada, ¿no? Sino que simplemente no les afecta. Sería simplemente lo que entra es igual a lo que sale, ¿no? Entonces lo que entra de nitrógeno va a ser en el flujo de aire, sería 0.79 por 5, ¿no? Más los moles de nitrógeno que han entrado también en el flujo de H, ¿está bien? Porque en el H tienes nitrógeno, entonces sería 0.6x, ¿no? 60x. Entonces ahí ya tendrías tú cada uno de los moles de cada componente, ¿no? Entonces tú tienes un dato que es la fracción molar del hidrógeno. Entonces recuerda, ¿qué es igual a la fracción molar del agua? Perdón, la fracción molar del agua es el dato. Entonces, cuando tú hagas tu igualdad, eso va a ser igual a los moles de agua, ¿no? Los moles de agua, todo esto es a la salida,
¿no? Entre los moles totales. Entonces, ya con esto de aquí podemos hallar los moles totales, ¿no? Ahora, lo único que tienes que hacer es operar. Ahora, yo lo he operado, pero tú lo puedes verificar, ¿ya? Entonces, aquí me sale 0.45 menos 0.1x. Para el agua me sale 1.15 menos 1.2x. Bueno, aquí falta un paréntesis. Para el oxígeno me sale 0.125 más 0.775x. Y por otro lado, para el nitrógeno, que es más sencillo, ¿no? Para el nitrógeno me sale 0.6x, ¿no? Más 3.95, ¿no? O al revés, como quieran. Y ahí está, ¿no? Entonces, por tanto, los moles totales, ¿a qué va a ser igual? Los moles totales va a ser la suma de todos, pues, ¿no? Que me sale 5.675 más 0.075x. ¿Está bien? Entonces, voy a hacer la igualdad. La fracción molar del agua, ¿cuánto es? 0.0630, ¿no? 0.0630 es igual a los moles de agua. ¿Cuántos son los moles de agua? 1.15 menos 1.2x. Recuerda. Todo esto entre los moles totales, que es 5.675 más 0.075x, ¿no? Entonces, con ello ya te das cuenta que ya está resuelto, ¿no? Vas a hallar x. Ya está resuelto. Simplemente vas a operar y vas a hallar el valor de x. Entonces, calculando, x sale 0.30184, ¿no? Todo esto en kilomol. Entonces ya tienes los moles que reaccionan, los moles que entran de H, ¿no? Y ya tienes los moles que entran de C. ¿Está bien? Entonces te piden los kilogramos por hora de gas combustible que entran como alimentación del horno, ¿no? Entonces ahora lo que vas a hacer es simplemente hallar los moles de cada uno de los componentes en cada corriente, en H y en C, ¿no? Hallas los moles totales, ¿no? Sumándolos nada más. Y luego lo multiplicas cada uno por su masa molar y vas a hallar la masa total de combustible. Entonces, eso es lo que vamos a hacer ahorita, ¿ya? Ya. Los moles de CO2 totales serían 0.1 más 0.05 por 1 menos x, ¿no? Que van a entrar. Los moles de CO2 va a ser igual a ¿qué? Esto voy a colocar en F, ¿no? En F. Los moles de CO2, ¿no? Va a ser igual a ¿qué? 0.1 multiplicado por 0.30184, ¿no? Por aquí. Más 0.05 multiplicado por 1 menos 0.30184, ¿no? Entonces eso vendría a ser los moles de CO2. Por otro lado, los moles del otro componente que es el hidrógeno. Para el hidrógeno vas a tener 0.05 multiplicado por x, que es 0.30184, sumado más 0.55 por 1 menos x, o sea 1 menos 0.30184. Por otro lado, los moles del otro componente que es el metano, vendría a ser, los moles de metano vendrían a ser únicamente los de la corriente C, ¿no? O sea 0.30 por 1 menos 0.30184, ¿ya? Lo operan y ya les sale más rápido. Por otro lado, los moles de CO, que va a ser, a ver, en este caso, CO tenemos en ambas corrientes, 0.25 por 0.30184, ¿no? Más 0.10 por 1 menos 0.30
184, ¿no? Y sucesivamente así para todos, ¿no? Para el último que sería el nitrógeno, ¿no? Entonces para el nitrógeno también solo hay nitrógeno en la primera corriente, en la corriente H. Entonces sería 0.60 multiplicado por 0.30184, ¿no? Entonces con ello vas a tener los moles de cada uno, ¿no? Entonces luego que tienes los moles, es más fácil hallar lo que es la masa, ¿no? Entonces lo podemos poner directo ya lo que es la masa. La masa vendría a ser igual a los moles, que es esta expresión, ¿no? Multiplicado por la masa molar, ¿no? O sea, 32 por 12 sería 44 kilogramos por kilomol. Entonces esto te va a salir en kilogramos, ¿no? Igualito, ¿no? Para el hidrógeno, todo esto son los moles, lo multiplicas por 2 y va a ser masa. Para el metano, de igual forma, todo esto es los moles, lo multiplicas por 16, su masa molar, y te va a salir en masa. Y así para todos los componentes, ¿no? Para el CO, que sería 28, ¿no? Y por otro lado, para el nitrógeno, sería por 28. ¿Está bien? Entonces, con esto vas a hallar ya la masa de cada uno de los componentes, ¿no? Entonces, lo calculan, por favor, lo verifican. Yo lo he operado, pero a ver. Esto sería ya en kilogramos, ¿no? Kilogramos. Luego para el hidrógeno, 0.79 816, ¿no? Kilogramos. Luego para el metano tenemos 3.35 117 kilogramos. Por otro lado, para el CO también vamos a tener 0.14. Aquí me he confundido. Esto es de CO. Esto es de CO. El CO2 es menos. El CO2 es 2.8640, ¿no? 2.8640. Para el hidrógeno 0.791816. Para el CO2 2.8640. Para el CO 4.0677 kilogramos. Y por otro lado, para el nitrógeno es 5.07091. Esa sería la masa ya de cada uno de los componentes. Entonces la masa total del gas combustible sería la suma, ¿no? La suma de todo. Y eso me sale aproximadamente 16.15. Esa vendría a ser la respuesta.